Atención, los que son buenos, no sean ingenuos, porque los malos tampoco lo son. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Cabañando con los Santos. Hoy vamos a hablar sobre un santo que si hubiera sido ingenuo nunca hubiera sido santo. Y sobre todo él supo que los malos tampoco eran ingenuos, tampoco eran conejos. Luchó mucho por la defensa de la Iglesia. Santo Tomás Becket. Santo Tomás nace en el año 1118 en Londres, en una familia acomodada, una familia de la alta nobleza. Y ya fue enviado a Francia para hacer sus estudios, y es impresionante cómo ya al regresar, muy joven, el primer cargo importante que toma es secretario del arzobispo de Canterbury. Entonces ahí es donde comienza, por así decirlo, su vida diplomática, porque se nota que se lució en ese cargo. Fue incluso nombrado archidiácono de la catedral de Canterbury. Lo hizo tan bien que ya a los pocos años, 5 años después, el rey Enrique II, que tiene un papel muy importante en la vida de Santo Tomás, lo nombró su canciller, y así duró muchos años con este cargo. Un cargo que en la época era como el ministro de Asuntos Exteriores hoy en día. No tenía tanta importancia el cargo cuando él lo tomó, pero lo ejerció tan bien y trabajó tanto por el rey que de unos años se volvió un cargo importantísimo gracias a Santo Tomás, al joven Tomás. La cosa es que Santo Tomás adquirió tanta influencia con el rey que incluso fue nombrado tutor de su hijo. Y así se hicieron los dos muy grandes amigos, el canciller, ¿no? Entonces, claro, él era católico. Inglaterra, recordemos, siglo XII, todavía había sido la ruptura protestante de Enrique VIII. Entonces era un país católico. Y Santo Tomás, a pesar de católico, no era, digamos, una persona muy practicante. Al contrario, era tenido como muy mundano dentro de la corte, imagínense, porque cierta vez tuvo que viajar a París como un legado a ejercer su trabajo de canciller, y se dice que llevó una cantidad enorme, eran como 260 servidores y como 40 y tantas mudas de ropa, y era un lujo absurdo. La cosa es que fueron los dos muy grandes amigos, Santo Tomás y el rey, hasta que un día fallece el obispo de Canterbury. ¿Y qué pasa? La iglesia en Inglaterra siempre estuvo, por así decir, separada del Estado, independiente del Estado. Pero el rey, incluso eso pasa en muchos lugares, el rey tenía cierta influencia sobre quien ejercería el cargo del arzobispo. Porque el arzobispo no solo guiaba, digamos, al pueblo católico, sino también tenía mucha influencia en los asuntos, digamos, seculares. Entonces, cuando fallece el arzobispo, el rey primero piensa: Tomás, vamos a poner a Tomás de obispo, porque yo, el rey, quiero hacer algunas reformas aquí en la iglesia. Reformas no, algunos cambios. Y me serviría que el que es mi amigo fuera el arzobispo. Entonces lo propuso al Papa y listo. Obispo de Canterbury, Tomás Becket. Es en este momento cuando viene la parte más importante y comienza la parte más interesante de la vida de Santo Tomás, porque decía el doctor Plinio, el demonio tiene mucho miedo de Dios, porque Dios cuenta con un as bajo la manga, que es la gracia. El demonio no sabe cómo va a actuar la gracia. La gracia toca a una persona y la cambia. Fue lo que pasó con nuestro canciller Tomás. Fue impresionante el cambio que él tuvo cuando fue nombrado obispo de Canterbury, porque el rey que lo tenía, pues ya explicamos cómo fue su vida, cómo era más o menos él, vio que cambió. Él dejó el palacio donde vivía, vendió todos los lujos que tenía en su palacio, sus muebles, sus sofás, sus cuadros, sus vestidos mundanos, cambió totalmente y se volvió en hombre de limosnas y hace limosna. Inclusive dentro de la iglesia hubo gente que dejó de quererle o pasó, digamos, a odiarlo probablemente. Muchos religiosos, sacerdotes, etcétera, que llevaban una vida también mundana, digamos, al margen
un poco de su vida religiosa, comenzaron a encontrar en el arzobispo un enemigo, porque les exigía que se vistiesen como religiosos, que practicasen su regla, su clausura, que se dedicasen a las cosas de religiosos y no a cosas mundanas. Y fue así cuando el rey quiso propuso 16 cláusulas que tenían que ver, digamos, que incumbían a la iglesia en ciertas cosas del Estado. Y pidió al arzobispo y a todos los obispos de Inglaterra que hiciesen un juramento de lealtad al Estado, que no iba nada contra la religión, y que incluso esas 16 proposiciones, por así decirlo, no eran así muy malas, no traían algo probablemente contrario a la fe. Entonces Santo Tomás Becket aceptó, fue por ese camino, hasta que se dio cuenta que esto era una emboscada, por así decir. No, el rey no quería un diálogo, unas 16 proposiciones, sino eran definitivamente cosas que se metía en cosas en un ámbito que le pertenecía a la iglesia. Es como que si hoy el presidente de la República quisiese imponer los obispos o los sacerdotes, o quién ejerce qué cargo en la iglesia, o el juicio que es privado o cabido a la iglesia, el juicio sobre los sacerdotes religiosos, quería hacerlo él mismo. En el fondo él quería ser el que mandase ahí, y como él tenía al obispo como amigo, esperaba que le funcionaría, pero no le funcionó. Fue ahí cuando Santo Tomás, como ya venía su proceso, digamos, de cambio, se levantó contra él y le dijo que no, no y no, y comenzó a hacerse una lucha entre los dos, al punto que el rey le dijo, pero no le dijo a él, llegó a comentar con las personas y después se volvió realidad. ¿Quién será que va a librarme de este obispo? ¿Quién será que va a librarme de este obispo? Porque él se dio cuenta que Santo Tomás Becket cambió. Desde la ordenación episcopal de Santo Tomás comenzó a darse un cambio. Digamos que hubo unos primeros meses de transición en el que, digamos, él comenzó a molestar a varios sacerdotes religiosos que llevaban una vida medio mundana, medio al margen de lo que sería su regla religiosa. Comenzó a exigirles su regla, su hábito, porque no usaban hábito, su clausura, que se dediquen realmente a lo que entraron a la religión. Y así él comenzó a ganarse algo de enemigos dentro de la iglesia. Después, el siguiente paso, ya como más o menos un año después, fue que él se deshizo de todo el lujo que tenía. Su palacio, sus muebles finos, toda su ropa que eran armarios y cosas. Se fue deshaciendo de todo eso. Y claro, se nota que él quería que su vida de arzobispo fuese tan perfecta como fue su vida de canciller. Ahora al servicio de Dios, como antes al servicio del rey. Y algunos muestran esto como una verdadera conversión religiosa, porque el rey no esperaba esta actitud. Tanto así que lo nombró a él, o lo escogió a él para que fuese el obispo, el arzobispo. Porque él quería hacer varios cambios en la iglesia, ya les voy a explicar qué era. Y él decía, si Tomás es mi amigo y él es el arzobispo de Canterbury, va a ser genial. Pero no lo resultó. Porque esta disonancia o esta conversión de Santo Tomás comenzó a llegar hasta el rey, y comenzaron a tener ya algunas dificultades entre los dos. Hasta que se dio el auge, porque el rey pidió juramento de fidelidad al rey, digamos algo normal, a Santo Tomás y a todos sus obispos. Y Santo Tomás lo hizo, era un juramento de fidelidad realmente a la autoridad real, ¿no? Solo que el rey les había pedido algunas, no exigencias, sino algunos puntos sobre los cuales quería ayuda de la iglesia. Dieron unas cosas muy vagas, digamos, nada muy concreto. Hasta que el rey, después de que ellos hicieron ese juramento, sacó a limpio, redactó 16 constituciones clarísimas, todas en detrimento de la iglesia, de las finanzas y de la libertad de la iglesia sobre todo. Entonces ahí se armó la revolución, porque Santo Tomás dijo, esto no es posible, esto es una injusticia, usted está cogiendo nuestro juramento, le está usando para otra cosa. Entonces él revocó su juramento y dijo, este juramento que yo le hice no fue para esto, entonces sepa que la iglesia está contra usted, rey. Y comenzó a hacerse una pelea entre los dos, tenaz. Y el rey llamó a todos a la alta nobleza de Inglaterra, los reunió y redactaron un documento en el cual
se acusaba a Santo Tomás de traidor, de una persona que no acataba las órdenes reales. Y fue tanta la tensión que Santo Tomás tuvo que huir de Inglaterra a Francia y pasó allá 7 años, esperando que todo se calmara, se tranquilizara. Incluso el Papa llegó a hacerse de mediador entre Santo Tomás y el rey Enrique II y le pidió a ambos que cambiaran, que cada uno cediera al otro. Y la cosa, digamos que fue tranquilizándose un poco hasta que ya Santo Tomás pudo regresar a Inglaterra. Pero claro, ni cuando él volvió, ni Santo Tomás ni el rey tenían intenciones de cambiar. Entonces él volvió y la cosa siguió. Y el rey estaba hecho una fiera porque no aguantaba ver a ese obispo que antes era medio mundano, que se había convertido y ahora se volvía contra él. Entonces él cierto día dijo: no sé quién es la persona que va a librarme de este clérigo tan turbulento. Solo que después de que él dijo eso, hubo 4 personas, 4 nobles, que tomaron ese decir del rey como una orden. Listo, entonces hay que matar al arzobispo. ¿Qué pasó? Llegó el día 29 de diciembre, que Santo Tomás estaba celebrando la misa en la catedral de Canterbury, y llegaron 4 hombres y armados y dirigiéndose hacia el altar. Entonces la gente se asustó, huyó despavorida, y Santo Tomás se quedó ahí. Le dijeron: síganos hasta Westminster. Y él dijo: no, yo no voy a seguir a ustedes. Y le exigían que nos siga y que nos siga, y Santo Tomás, tranquilo, le dijo: no, señor, porque él sabía que era lo que estos querían. Hasta que uno desenvainó su espada y comenzaron a atacarlo y lo mataron en su propia catedral. Solo que resulta que esto no le terminó favoreciendo al rey, porque el pueblo estaba a favor de Santo Tomás y se rebeló contra el rey. Incluso el Papa mandó una excomunión contra estos 4 hombres y contra el rey. Después de mucha penitencia, el rey, imagínense lo que mandó que el Papa hiciera para poder perdonar al rey. Y tuvo que caminar descalzo por todo, desde su palacio hasta la catedral de Canterbury, donde fue asesinado Santo Tomás. Y llegando allá, algunos religiosos fueron designados para castigarlo con látigos a él, al rey, con la espalda descubierta en la catedral, para él pidiendo perdón para que el Papa le levantase su excomunión. Fue tenaz. Y todo esto por la intransigencia del mal. El mal es intransigente, el mal no perdona. Muchas veces los buenos creemos que los malos no son tan malos, que los malos, a final de cuentas, los malos no me refiero a la gente perversa y más malvada del mundo, sino los malos son los que andan en pecado, los que no andan en gracia de Dios, los que no son amigos de nuestro Señor. Uno a veces piensa que el mal es así, que el mal es tranquilo, que el mal es compasivo, que el mal perdona. No, Señor. Tanto así, imagínense, fue tan fuerte este martirio de Santo Tomás que solo 3 años después, ¿sabe lo que son 3 años? Nada, sobre todo en la época. Después de 3 años, Santo Tomás fue canonizado y declarado mártir. Y en el siglo XVII, cuando vino la Reforma Protestante, el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y creó su nueva iglesia, que es la Iglesia Anglicana. ¿Sabe qué hicieron? Hicieron un nuevo juicio para ajusticiar al arzobispo Thomas Becket, como decían ellos, que había muerto 500 años antes. Imagínense, ellos no se lo habían perdonado. Ellos seguían recordando a Thomas Becket, a Santo Thomas Becket. Entonces fue decretado que él había sido un traidor del rey. Entonces lo desenterraron, fueron a la tumba y ya tenía 500 años de estar enterrado. Lo desenterraron y todos sus huesos los quemaron. Imagínense lo que es el odio del mal. Entonces, hoy pidámosle a Santo Thomas Becket que nos inspire a ser tan buenos como él, tan santos como él, y sobre todo a estar siempre vigilantes, siempre astutos como la serpiente, para nunca dejarnos llevar por esas apariencias de bien que están escondidas en el mal. Salve María.